Cuando son las 10 de la noche, casi todos los lunes, en Radio Nacional Mendoza, comienza la hora contada. Hoy es lunes, son las 10 de la noche, entonces... Y es casi todos los lunes. La edición número 14. Sí, la hora contada. O 28. 14 por 2, 28. Claro. 14 el borracho. No. Pues, No. Y 28 Queda- es queda mal. el abstemio. El Rodrigo Aguilar es mi nombre y estoy con Roberto Rey. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y estoy con Marcelo Padilla. Hola, ¿cómo andan, muchachos? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en meta con buenas tardes y en realidad me parece que... Yo siempre digo buenas tardes porque buenas noches es como nos vemos. Buenas noches, prendan velas. Siempre la Buenas decimos. noches, se acaba todo. Nos vamos a otro lado, no sé por qué. Así. Buenas noches como si uno se fuera. Claro, cuando uno dice buenas noches, como que se está yendo a dormir, ¿o no? Claro. Sí, es verdad, es verdad. Casi un- O sea, ahí Sí, sí. tiene varias dimensiones el Sí, buenas no es noches. como uno no llega a un lugar de noche y dice buenas noches, no. Claro, es como cuando llega a un lugar y dice, bueno, ¿qué tal? Chao, nos vemos, y se va. Y va vestido, bañado, así como para... Claro. Viene terminando el año y viene terminando Lentamente. lentamente. Muy se lentamente. acerca, viene terminando este capítulo de la hora contada, el capítulo 2020 de la hora contada. Primero y Primero, y no sabemos si... no sabemos si otro. Claro, si no sabemos si va a terminar el año, Si otro viene el año. ¿cómo vamos a saber qué va a ser el destino de este programa? Pero estamos cerca porque nos acercamos, porque ¿qué día es hoy? Lunes. Y suma 14 por 2, 28, lunes 28. Para mí, yo diría feliz Navidad para todo el pueblo no, Marcelo, mendocino. porque ahora empiezan con el Feliz Navidad. Ganemos de mano, empecemos a hablar de... Claro, pero no. Lunes Y 7. nos evitamos. Lunes 7, señor. Hoy es lunes 7 de diciembre. No sabemos qué día es. Feriado, hoy es feriado. Mañana acuérdese de armar el arbolito. No, claro, el 8. Y bueno, entonces, ¿por qué no buenas noches? ¿Y por qué no felices Pascuas? Bueno, ¿Qué es lo que es? ¿Felices Pascua? está todo ese rollo de la gente que le gustan las fiestas, la gente que no le gustan las fiestas, la gente que... La gente que se deprime con la Sí, fiesta. claro, por eso le digo, está ahí hay un rollo. Que es, según las últimas estadísticas del Instituto de Ditela. Estudios Emocionales sobre las Fiestas, dice que el 98,9% de la población mundial sufre en las fiestas. Un dato contundente. Es arriesgado, O sea, es arriesgado. y es un dato contundente. ¿Por qué sería? Son datos a interpretar. Es una institución que se dedica a producir ese tipo de datos. Yo tengo el trauma con el arbolito. Cuantitativos. Yo le digo con el arbolito, porque llega No. el día que hay que armar el arbolito, que primero, a ver, lo cuestiono, me animo a cuestionar, ¿por qué lo tengo que armar tal día? Lo armo cuando yo quiero, pero bueno, Sí. ahí está esa convención social. que Sí. dice, bueno, Bueno, pero se yo no lo armo. Sí. Y ya me empiezo como a sentir culpable. Sí, ya estoy raro. Donde hay niños también hay arbolitos. Claro, bueno, sí, tiene mucho que ver con los niños, sí. Tiene mucho que ver con los niños. Pero se viene para todas las familias monoparentales. Y no. Una gran muestra virtual de arbolitos de Navidad de marihuana. Excelente. Y Bueno, sí, porque luego de la... Ya ahora lo confirma la sanción de la ley. la ONU. La ONU. Ha sacado de su listado a la marihuana, al cannabis, digamos, la tipología de drogas. Drogas, sí, eso es verdad. Ya no es más droga Sí, el verdad. cannabis. Sí. Es decir, esto tiene que Y lo pasó, tomarse en la real dimensión porque, bueno, tiene que ver con toda esta dimensión medicinal y que lo se pasó está... a lo medicinal, claro. Y lo pasó a la medicinal. Es decir que, bueno, el pueblo tiene que saber. Es Ya lo decía Pajarito. una de las únicas o pocas cosas buenas que trajo el 2020, esto de la Sí. liberalización del cannabis medicinal. ¿No? Y por ejemplo, este dato que nos tira Marcelo, porque
Está difícil pasar el listado de las cosas buenas, ¿eh? Por eso digo que las cosas que han pasado en 2020, la verdad que ayer leía una carta astrológica mundial, sí, que decía que, bueno, que algunos astrólogos ya desde 1980 sí, realizaban cálculos, digo, con la astrología, con cálculos, con escuadra, sí, con todas esas cosas, y decían que el año 2020 era fatídico, trágico y la profecía. Así que bueno, pero que comenzaba a partir del 2021 una era hacia el 2025, La era de Acuario. La era de Acuario, y ahí ya se despegaba definitivamente la era de Acuario y cambiaba a nivel civilizatorio. Sí. Salíamos de la era anterior, que es la era esta del capitalismo mecanicista y demás, y entrábamos en la era. Mire los conocimientos que estoy. Incorporemos todos los conocimientos porque no nos está alcanzando. No está alcanzando. Y le voy a decir algo. ¿Dónde sospeché? Que siempre los horóscopos te dicen que alguna cosa está mal, dice, pero mañana mejora, ¿viste? Siempre hay una esperanza. Siempre, el horóscopo. Se le va a caer la casa encima cuando está durmiendo a la noche, pero mañana es mejor. Claro. Así que bueno, eso me llevó a desconfiar un poquito de Si no le cayó en la cabeza y lo mató, mañana va a salir. Claro. Mañana va a salir, seguramente. Sí, bueno. A mí me hace ruido una información que cada tanto se larga en los medios, así que hay un meteorito, otro planeta, pero un meteorito, restos, satélites, de novela que todos están apuntándole a la Tierra. Con lo de los rugby, acá está mal. Sabía relucir otra cosa y bueno, puso como en discusión lo que en el imaginario siempre estuvo, el elitismo del rugby, no del deporte, sino de quienes lo practican en una Argentina donde el rugby es elitista. Seguro. No es elitista en Nueva Zelanda, no es elitista en Francia, incluso en Argentina, ni en Australia, pero en Argentina es elitista, bueno, pero eso eso no significa estigmatizar. Pero significa en Argentina y en Mendoza hay casos de equipos de rugby que incluso llevan adelante tareas de inclusión, como los espartanos, creo que son unos. Sí, sí. Y hay otros en La Plata. Y en Tucumán tienen también más tradición popular. Claro, hay uno y en La Plata hay uno que sus jugadores en la dictadura fueron secuestrados y desaparecidos, varios jugadores, y por eso desde ahí el club de rugby tiene una escuela, digamos, que él hace totalmente diferente a los jugadores, ¿no? A estas cosas que hemos visto, estas barbaridades. Pero lo que yo digo también un poco, eso de la superioridad moral, el punitivismo. El punitivismo por lo que dice la gente. No digo que esté bien, pero los crucifican. Es la crucifixión pública de la gente por algunas cosas. Y yo me imagino algo que, digamos, en términos jurídicos estaría como pensado hasta democráticamente en la justicia. ¿Qué extemporáneo suena los juicios por jurado? Porque como... Imagínese, con una sociedad con estos mecanismos, imagínese por ejemplo un juicio que lo lleven al rugby, 90 años de prisión le dan. Bueno, y no solo al rugby, sí, pero a otra persona, a cualquiera que robó una gallina. Pero claro. yo no se cortó. Algo que también viene como noticia del primer mundo, digamos, que tiene que ver con esto. Digamos, esta nueva moral, digamos, que se está armando en todos los países del mundo. Yo también tuve una noticia de una universidad de Estados Unidos, digamos, donde hay un analista que dice que estamos ante la presencia de una nueva generación, del cristal, que le dice. Ajá. Esa generación de jóvenes, digamos, que intentan poner por sobre cualquier tipo de discusión lo que ellos sienten. Ajá. Entonces, si algo hiere sus sentimientos,
ya sea porque tiene un color de piel diferente, o porque tiene una religión distinta, sí, o porque tiene un pensamiento opuesto a alguna situación en discusión en la sociedad. Ese sentimiento que se hiere, el joven trata de imponerlo sobre cualquier razonamiento. bien. Entonces, en esa discusión que de los sentimientos, que no se gana, no va sobre la razón, termina primando el sentimiento. A aquella persona, bueno, por no herir tus sentimientos no te voy a decir tal cosa. Exacto. Por no herir tus sentimientos no voy a decir tal otra. Bueno, que de alguna manera esta era así media agónica del capitalismo, pero que no significa el fin del capitalismo, o sí, o no sabemos, eso no lo sabemos. Pero todo indica que no. Trae también este punzamiento a la emocionalidad permanente. Entonces se hace difícil que haya pensamiento entendido en sentido más clásico. Yo nunca vi, sí, no, Te digo eso, no, nunca vi. no tengo más nada que decir, no tengo más nada que aclarar. Nunca vi. Yo lo que hice ya lo está pagué. declarado. Yo ya lo pagué. La paga. Ya lo pagué, o sea, lo anterior, o sea, a partir de ahora tendría que pagar otras cosas, pero yo me equivoqué y lo pagué. Me equivoqué y pagué, como decía Maradona. Claro. Pero yo digo, nunca vi tan claro como esta semana con lo de los rugby y otros temas también, no quiero que seamos solo eso, ¿no? El tema del odio, que hablamos hace un tiempo en un programa, y cómo las redes sociales y cómo está mostrado en Sí. ese documental A full, fomentan a el full, odio. a full. Es decir, había que exterminar a los que habían hablado en las redes, y también el mensaje del rugby es de exterminación también. Un Digo, problema grandísimo ligado a esto, a lo que las redes, con ese alejamiento de lo físico, genera esa impunidad para el vómito. Rugby quiere exterminar al bolita. Y entonces, el que lee el tweet quiere exterminar al rugby por lo que dijo. Entonces, todos se quieren exterminar mutuamente en las redes. ¿Es así o no? Sí. Claro. Esa es la teoría de la cancelación, digamos, que ahora está bastante difundida. ¿Cómo sería? Y te cancelo, te elimino. Te bloqueo. Te Claro. bloqueo, te elimino, no sos. A partir de este momento ya no sos. Claro. No sos nada. Te bloqueo, Bueno. te elimino. Te elimino de mis relaciones y te elimino del pensamiento. Y el existir o el no existir también pone en discusión, porque uno existe en tanto está más o menos en las redes sociales, Claro. en determinados, digamos, siempre en los conglomerados, digamos, también sociales, de clase, capitales culturales, todo, porque son como endogámicos Sí. esos conglomerados. O sea, Pero es son- masivo. Facebook es masivo. es muy masivo, claro, es muy Pero está masivo. segmentado de acuerdo a lo Pero que... está segmentado como- a los gustos, Sí. algorítmicamente, Sí, a las clases y todo. a las sí, sí. clases. Sí. Entonces como que donde todos más o menos piensan parecido, hay que pelearse entre todos, de alguna manera, en algún momento. Bueno, pero el tema es que justamente Se tribaliza la cuestión. Claro. esa tribu que se arma Sí. en esa red social, Sí. que termina eliminando y cancelando el pensamiento de cualquiera que sea disidente a Sí, ese sí, pensamiento, sí. termina siendo endogámico en este Bien. ¿sí? Termina siendo Exacto. solo para él. Bien. Y si vos no estás dentro de ese grupo, no solamente no existís, sino que sos sujeto de odio. Exacto. ¿eh? Bien. Ahora me acordé, A ver. y me acordé. La relación era la siguiente. En ese clima de emocionalidad así permanente, digamos, al ardor de piel, digamos, hasta no se entiende, pero por parte de aquellos inclusive que tienen la capacidad cultural de hacerlo, la ironía, el absurdo. Hay un... Sí, la literalidad. la literalidad, Sí. la... No, bueno, tremendo. Yo le confieso algo. la Yo- interpretación del sentido. Exacto. Algunas maneras de comunicarse que a veces son realmente
muy satisfactorias, como el humor. Yo creo que el humor es una gran manera de comunicarse, que incluye la ironía y demás, pero en las redes... Y el humor también es, de alguna manera, una estrategia de supervivencia. Por eso, prefiero un meme a una ironía, porque una ironía puede ser tomada literal y que entres en este sistema del odio y la cancelación. Y hay que dar explicaciones del chiste, de la ironía, y después el contenido del chiste y el contenido de la ironía. Bueno, esos son temas aparte. Pero claro, muy bueno el tema que introducimos porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en La Hora Contada. Hoy va a ser un programa dedicado a pensar la pobreza y la desocupación y la exclusión. ¿Sí? El dato de esta semana, que ha sido lapidario, histórico, récord histórico de pobreza en la Argentina. Así que bueno, y como siempre va a haber baúl de Roberto. Por supuesto, ya lo vamos a anunciar en el próximo bloque. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Me puedo estimar.
quedamos con una deuda pendiente porque Roberto quedó endeudado con nosotros, así que tiene que pagar, Roberto. Sí, pague. La deuda es con ustedes. Usted se equivocó y pagó. En el programa pasado, que hablábamos de la crisis del 51, había quedado pendiente que para este programa le iba a traer, y se lo anuncié, Sí. el recetario peronista del 51, de Vista Perón. Recetario gastronómico. Como un dietario. Receta, no, receta. Ah, recetas. Recetas de cocina. Receta de cocina, promoviendo, Basado en hechos reales. basado en hechos reales, porque ahí estuvo publicado en su Ok. momento, millones de folletos tuvieron en ese momento para la promoción de la papa. Dijimos que nos había llegado, digamos, este dato que salió en la semana pasada de la pobreza en Argentina. 45% de pobres en la 45% Argentina. de pobres, y que esto marca un pico, un récord en las mediciones de toda la historia argentina. Está bien que el tema de las... Última década, la última década. Sí. La más alta de la última década. ¿Cuál ha sido más alta? La del 2001. El 2001, Dos. claro, la hiperinflación. Ujú. ¿Qué número hay? 50%. Estábamos en 50, lo que pasa es que se le suma la desocupación, Ujú. digamos, a los datos de la pobreza en años anteriores. Hoy es el 14% la desocupación. Hemos llegado a más del 20. Sí. Sí, llegábamos al 25. 22, 24. Pero bueno, lo cierto es que esto que dice Roberto de distintas etapas con números similares no nos habla más que de un problema antiguo, ¿no? Sí. Es decir, Clásico. no Un es- clásico de claro, la Argentina un también. clásico. No estamos hablando de pobreza hoy como si recién llegara la pobreza de la Argentina. Yo recordaba a Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, Sí. donde le dice que después de detallar las atrocidades del terrorismo de Estado, le dice, pero no es este el mayor genocidio que ustedes están haciendo, sino Sí. son las villas miserias, los kilómetros de villa miseria que han surgido en las grandes ciudades por la aplicación del modelo liberal que trajo la dictadura, ¿no? La apertura económica y todo ese verso. Entonces digo, sabiendo que la distribución del ingreso fue el famoso 50-50 allá por el 74, 75, Sí. con el plan de Perón, y que a partir de ahí comenzó un periodo de pauperización, pero primero brutal. Declinamiento del trabajo sobre el capital. Exacto. Y eso, digo, ahí empieza para mí el fenómeno de la pobreza con exclusión, que es lo que vemos, ¿no? Y se empieza a armar en la sociedad argentina un proceso de pobreza, de pauperización de su habitante, con todo lo que ello implica, ya vamos a hablar, Sí. pero que ningún gobierno pudo de alguna manera eliminar ese problema, ¿no? Es decir, ingresar a la sociedad en una fase de desarrollo y de bienestar. O abordarlo, digamos, con alguna, o sea, a un problema estructural. Bueno, hay una posibilidad estructural de solución, Ujú. pero no se puede todo ya, o sea, los niveles no. de correlación de fuerzas políticas, sociales, son muy diferentes. Mm. Yo por Y eso muy iba a decir- desfavorables al campo popular y a los representantes del campo popular. No, y sin embargo, digo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los índices de pobreza bajaron. Y eso está Sí, comprobado. bueno, eso está claro. Hubo- Eso está hubo- claro. Y hubo también alguna transformación social que lo que podemos decir en términos de la pobreza que no alcanzó, digamos, o se podría decir desde una cuestión valorativa si fue tibio, si se quiere, el ataque frontal contra la pobreza, porque por ahí las prioridades tenían que ver más con mantener un proceso de crecimiento económico, ¿no? Mantener estabilizado un proceso de crecimiento que de hecho pasó, pero sin avanzar tan rápido en la eliminación de la pobreza. Además hay todo un tema de moralización sobre el tema de la pobreza, porque cuando se habla de combatir la pobreza,
parece que, en definitiva, lo que hay que combatir es a los pobres. Porque la situación de pobreza, digamos, siempre es resultado de una injusta desigualdad, digamos, para decirlo en términos filosóficos, así, dejarlo en el aire. Pero los responsables de esa desigualdad no son a los que hay que combatir en su estado de pobreza por ser pobres, sino, en todo caso, ir a los intereses, digamos. Y ahí nos metemos un poco en lo que se está discutiendo ahora, que es lo que se acaba de aprobar en estos últimos días en la Argentina, que es el impuesto extraordinario a 10.000 personas. 10.000 personas con más de 200 millones de pesos. Exacto. Sí. Bien, pero por Es eso... lo, digamos, lo que más se puede haber atrevido a hacer este gobierno desde que lleva casi un año de gestión. El gobierno actual, dice usted. El gobierno actual de Alberto Fernández. Sí, sí, que está bajo pandemia, digamos. Está bajo ataque. Sí. ¿No? Teniendo en cuenta la pandemia, Estamos todo. con un ataque mundial, Sí. no es solamente esto. O sea, primer triunfo de Alberto Fernández. Porque hubo intentos fallidos. Vicentín. Ujú. Sí. Y lo que ocurrió también con el proyecto Artigas, lo que pasó en Guernica, digamos, toda una problemática Sí. bajo el gobierno de Alberto Fernández, Sí, en donde todo salió mal para el gobierno de Alberto Fernández. sí. Salió todo mal, Yo creo que es lo que, digamos... por distintos motivos. No, pero al estar bajo ataque, digamos como que este gobierno lo único que uno puede esperar es esto, la defensiva, ¿no? Y en algunos casos salió mal, como Sí. bien dice Marcelo, y en otros le sale bien. Pero es un gobierno que está a la defensiva. Sí, Ahora, es un gobierno que no tiene el poder, exacto, porque esa es la cuestión que también Exacto. hay que volver a reiterar, porque si no es como que uno confunde estar en el gobierno y tener el poder. Estar en el gobierno puede estar cualquiera. El tema es si el que está, con todo lo que implica estar y tener el poder, lo tiene y lo ejerce. y lo ejercen, sí. Porque la idea de combatir la pobreza es combatir en definitiva todas las expresiones de la pobreza, sus formas de creencia, sus formas de organización, sus formas autónomas de combatir la vida cotidiana, sobrevivir, existir. Ujú. Entonces ahí hay como una idea muy, digamos, moralizante, misionera sobre la pobreza. La iglesia se espanta con la pobreza. Nosotros manejamos como dato, para analizar el tema, de un dato de la Universidad Católica Argentina. Sí, pero la pregunta es, y voy a meter un concepto para ir más allá del gobierno, es si la sociedad está dispuesta o se dispone o predispone sus recursos de todo tipo, materiales, simbólicos y demás, para afrontar esos impactos que, por ejemplo, tiene la economía internacional. Y yo en esto, digo, ya hablamos del gobierno, a mí me gustaría hablar de la sociedad, porque hay una sociedad y un pensamiento social que niega la pobreza, la invisibiliza y demás, hasta que aparece, por ejemplo, un caso como esto, y bueno, y se habla y demás, pero no es un tema de agenda. Cuando usted ve las encuestas y dice, A nadie le importa. ¿qué más lo que más le preocupa? Y mi economía, mi trabajo, mi seguridad, mi no sé qué. A nadie le preocupa la pobreza argentina, que es un problema estructural enorme y que hoy nos está tapando este problema. A nadie le importa la sociedad. Y entonces no acepta la agenda. Cuando algún gobierno quiere poner en agenda la pobreza, la sociedad no lo acepta. Porque salieron todos en Vicentín, Sí. allá en Vicentina, a hacer una pueblada para que Defender la empresa. para defender a los ladrones que se habían robado 900 millones de dólares del Banco Nación, ¿no? Y que le habían robado a los chacareros, hablando Sí. de pobreza, ¿no? Y que obliga, y sale la sociedad y lo defiende. Entonces, ¿hay un problema con los gobiernos? Sí. Yo también meto que hay un problema con la sociedad. ¿No? Si la sociedad, Sí. ¿hasta dónde se hace cargo de la pobreza? Es una pregunta. No sé, yo no...
Habría que Marcelo como preguntar... sociólogo. No, habría que preguntarle a la sociedad. Son esas preguntas que le preguntan a los sociólogos y que los... Claro. ¿Y vos te das vuelta? No se puede hablar de pobreza sin hablar de trabajo, me parece a mí también. Hay que incorporar el tema. Porque la ausencia de trabajo o la deficiencia de trabajo me parece que es el gran generador de la pobreza, ¿no? Como un aspecto así, Sí. entre otros de la dimensión. Sí. Pero sería como el más... Como el causal, digamos. El causal. ¿No? Sí. Hay otro, yo creo que tampoco se le da la importancia, que es el tema de la vivienda, ¿no? Y Argentina tiene un enorme déficit, Argentina tiene un enorme déficit habitacional, Mendoza también. Mendoza, el ritmo incluso de construcción de vivienda social, cuando uno ve los números, ahí en las páginas del Instituto Alternativa hay un informe muy interesante que cómo ha venido cayendo sistemáticamente estos últimos años el ritmo de construcción de vivienda social. Y quien no tiene vivienda no tiene acceso a prácticamente a ninguno de los otros derechos. Bueno, ahora se ha anunciado un plan de vivienda Sí. para el año que viene. Sí. Bueno, en función de por ejemplo, tomando esto de Guernica, Sí. ¿sí? ¿El problema es la vivienda o el problema es la posesión de la tierra? Sí. De que la gente disponga de su pedacito, donde pueda ir construyendo o pueda ir haciendo su hábitat. El problema es donde viven los pobres. Ese es lo que molesta. Ujú. ¿Dónde van a ir los pobres que no tienen vivienda y que, bueno, en este caso se realizó a través de una toma o una ocupación? Pero también, ¿dónde van a ir los pobres cuando se construyan los barrios? Ujú. Viviendas sociales. O sea, porque ahí está también en la traza, digamos, de la urbanización, son los lugares de la periferia. Sí, total. Y la periferia que tiene más problemas de servicios, más problemas de distancias, Bueno, de digo, acceso. pero O sea, Ahí la reproducimos la desigualdad también ahí. La ciudad. la disposición de la tierra Sí. con servicio, estamos hablando, ¿no? Sí. No una tierra sin servicio en el medio del desierto de la Valle, que podría de última estar. Digo, hay barrios que se hacen en la periferia y que tienen servicios. Sí, Y que tienen servicios. Sí, por dignos, supuesto. todo lo demás. Y son de la periferia. No sé si tiene el peso la periferia y la distancia con la situación del dominio y el acceso a los servicios básicos de ese dominio. sí. Entonces, la posesión de la tierra es el problema. Bueno, pero ahí está el tema también de cómo incorporamos otra manera de vivir. Claro. Porque la concentración de estar más Sí. cerca o más lejos de los accesos genera también una problemática ambiental. Porque es muy raro lo que dice Roberto, que en el país con enormes extensiones de tierra como el nuestro sea un problema la posesión de la tierra. Claro, porque ¿por qué no podrían haber proyectos, digamos, que tengan que ver con urbanizaciones en lugares, digamos, alejados, donde bueno, que es fundar donde no existe, fundar pueblos, en definitiva. Sí. Se necesita infraestructura y otra vez volvemos a que se necesita intervención del Estado. Pero Exacto. yo quería volver al tema del trabajo, porque a partir del crecimiento exponencial de la pobreza y a partir de la consolidación estructural, se trabaja desde los gobiernos con esquemas de contención y de transferencias de recursos a través de, por ejemplo, asignación universal y demás, que digamos que todo va, para resumirse, en la famosa renta básica universal, una gran discusión a nivel mundial que está instalada en muchos países, en Sí. buena hora que así sea. Ahora, lo que pasa, me parece a mí,
que un poco esa discusión de la renta básica universal y también los intereses del capital concentrado, digamos, que tiene tanto poder político, ¿no? y poder económico, esconden o han escondido la discusión del trabajo. Sí. Entonces, el problema hoy es si los planes sociales ganan mucho, ganan poco, si son vagos, si no son vagos, y todo ese discurso estigmatizante que hay. Y el problema no es si un gobernador pasa 12 meses sin aumentar el sueldo, si un municipio paga 12.000 pesos de salario. Y si va a poder pagar el aguinaldo, no solo. Se va a pagar el aguinaldo. Y el problema tampoco es si los comerciantes, que tienen mucha plata, tienen un montón de empleados en negro en sus comercios o en las grandes empresas y demás. Entonces, esa discusión de la paritaria, del 50-50, de las condiciones de trabajo, de la vivienda, digo, también incorporo acá esto, y esa se perdió, quedan tapadas por otra discusión. Está perdida y hay que retomar digamos, la contraofensiva de eso, porque... Y si vamos a hablar del gobierno, sí, estamos hablando de un gobierno peronista, ¿no? Y la importancia que tienen los gobiernos peronistas en el pensamiento peronista, el tema del trabajo. Ya lo dijo Perón, sí, una sola clase de hombres los que trabajan, la columna vertebral, ¿no? Bueno, pero pongamos que esas son cuestiones medias clásicas también, que hay que reactualizar, porque la idea del salario universal... Pero una cosa es reactualizar y otra cosa es tapar. No, eso estoy de acuerdo, porque eso lo tapa el establishment, digamos. Bien. El tema es que hay que apuntar a una sociedad que trabaje menos. Porque si no, la competencia yo me rompo el culo todo el día trabajando. En horario, usted dice, como los modelos... Claro, sí, modelos de trabajo, porque si no, la historia pasa, pues si vos te rompes el culo 18 horas por día y dormís 4 y qué sé yo... La explotación del siglo XIX. Es la explotación del siglo XIX. Sí, tal cual. ¿Entendés? Que se ha reactualizado en este modelo, digamos, pandemial, que va a reestructurar las formas de trabajo y ya las ha anunciado. Entonces, bueno, ahí, o sea, sí, el trabajo dignifica, y yo no sé si una clase de hombres son los que trabajan. Yo creo que también hay gente que... mujeres. No, sí, por supuesto, digo citando textual, sí, eso está reactualizado. ¿Por qué no podemos considerar a la gente que no trabaja en lo que se considera trabajo, o que se considera trabajo, tal cual, y que tiene que, con una renta universal, poder producir otras cosas? La economía del cuidado, que hoy está en discusión y totalmente, como usted dice, la economía del cuidado. Considerar, digo, en eso también hay que ser justo. Por ejemplo, Cristina, cuando dio la jubilación a las amas de casa, es porque considera el trabajo ama de casa como, amo de casa, como un trabajo, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a darle nombre de trabajo a actividades que hoy no lo tienen y que socialmente están relacionadas con que, bueno, son hobbies o son... No, porque el mercado, viste, también estructura sus necesidades y define lo que es trabajo. Claro, ¿no? Sí, y bueno, ahí hay una pelea también por las clasificaciones y después por el reparto de la torta, porque, digamos, los artistas, por ejemplo, para decir, digamos, una figura muy general o relacionada con la cultura, es un trabajo. Por supuesto. Y es un trabajo que tiene su disciplina. ¿Qué le pasa a una persona que vive en un asentamiento? ¿Qué le pasa a una familia que vive en un asentamiento? Lo que es muchas veces tras la romantización que se da, ¿no? Que se romantiza la pobreza con algunos discursos y demás, se esconde la tragedia, ¿no? Claro. ¿Cuánto sufrimiento se le está, digamos, se le está otorgando a una persona, ¿no? Se le está, como la sociedad le está poniendo a una persona que nace en la pobreza? ¿Cuánto puede sufrir? ¿Cuánta violencia? Claro. El padecimiento. ¿Cuánto padecimiento? La situación de padecimiento. Sí. Y también porque hay una concepción así artificial
de fronteras, Ujú. en donde, bueno, pobre porque no come, o pobre porque no tiene casa, o pobre porque no tiene internet, o pobre porque no tiene cómo trasladarse, pero también pobre porque no tiene servicios de salud mental, Ujú. ¿sí? Adicciones, Ujú. digamos, un Estado presente a la para justicia. todas las consecuencias A la de la justicia. pobreza, de vivir en la pobreza, Ujú. la justicia. No, la pobreza, el servicio que más llega es el servicio represivo, digamos, Claro. que es la policía, O la beneficencia. o la beneficencia, de instituciones, Ujú. religiones, o el Estado en su medida, Ujú. mayor o menor. Pero la dimensión es mucho más profunda y ahí es como que hay un retroceso, hasta en la concepción de sumisión, reitero, de los ministerios de desarrollo social en gobiernos populares. Digo, es obsceno cómo la pornografía del consumo, ¿no? Que genera este sistema a través de los medios de comunicación y los estereotipos de consumo y de felicidad que se le muestran a las personas que están en una situación absolutamente diferente. Bueno, la gente Y que por eso. domina hoy los medios es eso, Claro. cómo levantar a unos haciendo consumir a otros. Exacto. Nada más. Y, O sea- y acá está el problema de esta ecuación. Para que consuman otros, necesitan cómo consumir, cómo adquirir esos productos. Bueno, se viene el verano, estamos armando el árbol de Navidad y La playa. y se viene todo el tema de piletas, de y la la recreación, del tiempo libre, de tiempo refrescarse. libre, claro. ¿Qué hace la gente pobre en ese momento? O sea, si no hay dónde ir. Por supuesto. Y donde ir es caro y donde Es O inaccesible. peligroso. se hace peligroso, inaccesible. Pasó con la salida de la pandemia, se acuerda que no se podía juntar uno en su familia con sus amigos, pero sí se podía juntar si En un podía bar. pagar el bar. Pagar el bar y Claro. ahora todo lo que puedes pagar está permitido y lo que no puedes pagar está La prohibido. felicidad se paga. Hoy. Y es un poco el modelo de cómo el está modelo, planteada la digo, cosa. el modelo este pornográfico de consumo, Sí. la Que felicidad se paga. la felicidad existe en un lindo restaurante y si vos podés ir a pasar un momento así como de válvula de escape de la cotidianidad del encierro. Exacto. Pero tenés que pagar, tenés que Claro. poder pagar. Y si digo- no, tenés, qué sé yo, y digo yo, 24 horas de todo corazón en Netflix. por eso. Y para Netflix también tenés que pagar. Para ver películas ahora también Por tenés eso que todo, pagar. todo. La felicidad se paga. La felicidad es paga. Ahora, yo la pregunta que quiero dejar también es, ¿nos dirigimos con estos niveles de pobreza y con estas invisibilidades de la pobreza y con esta indiferencia hacia la pobreza? ¿Nos dirigimos a una sociedad más tipo desigual al estilo chileno que a lo que supo ser la sociedad argentina con sus grandes clases medias? Estamos Y tanto los dirigentes así de varios sectores políticos admiraron el modelo chileno, que es el que hoy está absolutamente en discusión estructural, Ujú. que bueno, nos hemos ido acercando a ese modelo de exclusión, Exacto, exacto.
Bueno, el momento esperado de la noche de los lunes en la hora contada, el baúl de Roberto, ya anunciado en primero, segundo bloque, pero bueno, Roberto. Bueno, acá estamos pagando la deuda. Pagando la deuda de la semana pasada. Como sabemos hacer cuando las cosas se ponen difíciles, pagamos las deudas. Hoy puede quedar 0-0 su balanza Hoy comercial. vamos a acertar. Bueno, habíamos... En ese recetario, no claro, sé, algo de eso. Justamente en una época similar, de hace varios años, habíamos anunciado que la Argentina estaba pasando por una crisis Sí. también mundial, que fue la posguerra, o la guerra mundial, Y que pegó fuerte. que le pegó fuerte a todos los países periféricos cuando Estados Unidos decidió poner dinero en los países del primer mundo que a él le convenía, digamos, ¿no? Sí, Plan Marshall. los planes sociales del imperio. Claro. Los planeros, digamos, que estaban en Europa, Claro. tenían todos sus subsidios, y todavía los tienen, todavía tienen subsidiadas las producciones Por supuesto. agrícolas para poder ser vendidas a los países que lo consumen, ¿no? Del exterior. Entonces, todo eso significó para la Argentina. A mí todo esto me lo dio Kennedy, decía un tipo en la calle San A mí Martín no y me Garibaldi. regalaron nada. A mí todo esto, todo lo que soy, me lo dio Kennedy. Soy fruto de la Alianza para el Progreso. Soy fruto de la... A mí Soy un viene hijo de la Alianza. El derrame de la Alianza para el Progreso me llegó. Miren cómo tengo la Por ropa, supuesto, miren lo que impecable. uso. Impecable. No, también necesitaba poner en la mesa de los argentinos nutrientes que pudieran mantener a la gente viva, obviamente, y no Sí. tan desnutrida. Entonces, una de las cosas, Un giro gastronómico del gobierno. el digamos. giro gastronómico que lo hablamos la semana pasada era el pan negro, ¿se acuerdan? Sí. El pan negro de trigo mezclado con mijo y ese pan cabecita El pan Claro. para toda la gente que necesitaba consumir y que le saliera más barato que el pan de trigo. En ese momento también el peronismo lanza un cuadernillo de recetas Sí, elaboradas con papa. con papa. Con papa, exactamente, porque la papa no era algo tan difundido como El era tubérculo. en este momento. El tubérculo. Hablemos con propiedad porque... Claro. El tubérculo. Entonces ese recetario que se difundió entre los descamisados, ¿sí? Sí. Entre todas las recetas que traía una que es muy conocida, que la que más se hizo popular, que fue el pastel de papas. Ese que ha recogido la Ha receta. recogido recetas A ver, europeas yeah. realizadas I don't por know. grandes- I don't know por if las- to por las speak, I grandes don't see cocinas well. europeas hechas con la papa traída de América. Ajá. La papa se difundió La- mucho más en Europa, La papa que se llevaron. que se llevaron de América, exactamente. Esos, Y que se llevan. ese número que todavía lo va a tener que comprobar. Es 5.000 variedades de papa. Que la gente está tratando de encontrar. Uy, es dónde muy, está ese es muy dato. largo. es Busquen, como busquen decir... porque van a encontrar. Busquen. Bueno, en ese, Papa de altura. ¿Sabe que existe la papa de altura? Sí. ¿Dónde se cultiva? En Uspallata. Y hay ahí un grupo de... Ah, yo creía de los Álamos. no, Bueno, claro. porque, qué sé yo, Papa en altura, papa en la llanura, papa en la meseta, en la meseta, papa en el valle, papa en el mar. papa en el mar, Una canción del Papa Vaticano Mar, que claro. difunde en verano, el papa en mar, la Costa Azul. la papa aérea. la papa aérea. La canta Cristian Castro. Entonces, esa receta, digamos que, Sí. que se transformaron las recetas francesas, recetas italianas y recetas Ah, mon Dieu. inglesas. Una era Ah. pie, era un pie, como que se hace en Inglaterra, Ajá. con papa y carne. Acá se transformó en el pastel de papa. El pastel de papa. El pastel de Claro, papa, que es el que tiene con la carne, cebolla. Pie, por no ponerle pie de papa, le Pie de lo papa. tradujeron y pastel de papa. Pastel de papa. El pastel de papa, así como está hecho en este Sí. recetario, pastel argentino. Listo.
Bueno, Es decir, le voy a contar una anécdota que seguro uno de nuestros oyentes va a poder corroborarla. Hace un tiempo hice un pastel de papa, invertí los ingredientes. Puse la papa abajo y la carne arriba. Cuando mi hijo me lo vio, me dijo, papá, es al revés. bueno. Pero no sé si el orden de los factores alteró el Sí, producto. totalmente, No sé. totalmente. No sé. creo, porque No sé. tienen que haber comido igual. Lo comimos, lo Con devoramos. cuchara. Lo devoramos con cuchara. Pero, El famoso, bueno, pero comámoslo con cuchara porque está rico. yo no puedo dejar de pensar en esa fábula que hay sobre la comida favorita de Perón. Porque entonces, Claro. corro el riesgo de pensar que fue todo un ardid publicitario. Porque usted me dice que Evita larga un recetario contra la crisis para que dé el pastel de papa y por Los el gustos- otro lado, Perón... Comiendo pastel de comiendo- papa, claro. haciendo marketing. Por eso le digo, un ardid publicitario. Al Una final- estrategia de difundir los gustos de Perón. Claro, Porque al Los gustos de al Perón. principio en algunos discursos Perón decía que Evita hacía las mejores milanesas que él había probado. ¿En serio, Roberto? No, Roberto, a ver, Ya- yo tengo un ya libro está de inventando, discursos de Perón de las sesiones, Claro. que está recopilado. El del Teatro Independencia. El de Teatro Independencia. Definió Uno tiene la- ontológicamente al peronismo. O sea, uno qué sé yo, las 20 verdades, pero esto no lo tenemos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? No lo tenemos a esto, A ver. no lo tenemos. Escúcheme, en 1947 Perón Sí. hizo un discurso en San Vicente y en ese discurso dijo, ustedes no saben la milanesa que hace Evita. Son las mejores del mundo. Y después se le quejaban a Karina Jelinek porque decía el marido que hacía la milanesa en tanga. ¿Se acuerda? No pongamos en esos términos. Oh, bueno, no se puede tocar a los santos. No podemos... ¿Ah? Lo cancelo. No, No, me Karina. cancele. Lo ¿no? cancelo. Que es Karina Olga. Le va a Karina Olga, Le que va a poner hacía lo- la milanesa en tanga y una de las Sí. cosas que más seducía a su marido era eso, como sería cualquiera, digamos, ¿no? Claro. Usted dice la imagen de Evita en esa situación trasladada. No, porque voy a ser objeto de cancelaciones, no he dicho nada sobre Evita en esa situación. Perón dijo que hacía buenas milanesas. Claro, pero Citado. usted fíjese que en la Avenida de Mayo, Ujú. frente a la estación Perú, Sí, hay un restaurante, no había, no sé si en este momento Sí. existirá, pero hay un restaurante que solo hacía pastel de papa y Sí. puchero. Solamente ahí iban a comer la gente del gabinete, Perón, El gabinete del doctor Caligari. Iban ahí. y había El gabinete del doctor Caligari. un pastel de papa de la Argentina. Bueno, el pastel de papa ¿Se difundió en la población? Se difundió en la población y hoy no hay quien no sepa hacerlo, justamente. Es una de las yo. comidas favoritas. Excepto Salvo acá la experiencia de Rodríguez. Exactamente. salvo yo, el resto del mundo. Hay gente que le pone masa por debajo. Sí, yo le pongo, Hay sí. gente que no le pone masa por debajo. Ah, no sabía. No, claro. Hay gente que le pone pasas de uva. Es con todos, compañeros. Es con todos. Con masa, Con masa, es con carne, es con papa. con máximo. Esto es Francisco. con todos. Escúcheme, Roberto, ¿y cuáles son los ingredientes del pastel de papa, por ejemplo? Bueno, Si esta noche alguien ahí dice, ya, me hago un pastel de papa. Tiene que tener carne picada y Ujú. papas. Y carne Sí. picada, tiene que tener morrón, tomate, cebollita, ajo, Ujú. Huevito duro, huevo duro también, exactamente. Entonces se hace un puré. aceituna, algunos, pasas, Pasas. ¿Hay una competencia entre Canela. el pastel de papa y el de camote? canela, azúcar. ¿O no califica el de camote? No, El de camote viene como a meter como una grieta. Claro. eso es exactamente. No va ni para grietas, no. Acá en Guayamatén dicen que sí, porque Por eso. que está Guarda. la sede de Guarda, la Roberto. capital nacional del camote. Acá es Colonia Molina. Se hace la No, es muy rico de camote. Pero es el muy pastel rico. de camote... Es muy rico. Sí. Sí, Le hace sí. la pelea al pastel de Claro, papa. usted, pero si toma un Claro. obrero y usted se hace un pastel de papa, no le recomiendo que no tomen mucho porque al final del pastel de papa puede pasar- Termina Terminando la vomitado, carne. vomitado. Arriba de la papa. Literalmente. termina la carne arriba de la papa. Ya Claro. me está bulineando, Roberto, con el tema ese. Yo Es conté todo mi de- experiencia. Nosotros somos de creer.
tenemos Claro. algunas creencias Gente. ahí. El pastel de papa, el pastel peronista por excelencia. Haciéndose